todos estamos aproximándonos al asunto de la justicia y del perdón. Son dos valores que están muy en entredicho en la cultura que nos toca vivir. Estamos tocando el final de la historia humana en este punto, en este tramo de la historia. La justicia se ha privatizado. Los ciudadanos de Occidente, especialmente, viven en un ambiente donde Occidente se ve en el derecho de juzgar privadamente. Y cada persona, en los últimos años de una forma muy acelerada, quizá desde el 2007, 2008, 2009, 2010 en adelante, se ha acelerado notoriamente esta capacidad de juicio que cada persona se atribuye y cada uno juzga, y juzga especialmente de acuerdo a lo que siente y de acuerdo a lo que vive. Y lo que siente una persona y lo que vive una persona se ha transformado en la medida con la cual juzga. Y la sociedad de hoy, en nuestros días, juzga todo. Juzga a la maestra de los chicos, juzga a la directora de la escuela, juzga al vecino, juzga al inspector de tránsito, por supuesto, juzga al conductor del auto, juzga a los funcionarios, a los diputados nacionales, a los jueces. O sea, la sociedad se ha transformado en una sociedad que tiene a flor de labios un juicio que emitir. Y eso ha traído un producto no querido, que es que la sociedad ha perdido confianza en sus autoridades. Entonces, no es extraño escuchar a una persona que va a visitar al médico y no sabe nada de medicina y sale de la consulta y dice: pero yo le dije al médico, y yo le dije que no me dé tanto remedio, y le dije que... Y hay también un producto no querido que está sentado en nuestros encuentros, está aquí entre nosotros, que es el juicio que se ha ido infiltrando, colando en medio del pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor, las personas que concurren a una comunidad de fe, aplican el mismo principio que fueron aprendiendo en la cultura dominante dentro del pueblo del Señor. Y entonces una persona se siente en total libertad de decir cualquier cosa, de acuerdo a su medida, acerca de un ministro de la palabra. Y resulta que está juzgando a una persona que el Señor puso en autoridad. Y la persona está midiendo con su vara al otro, lo mide y lo pasa como por una trasquiladora. Cuando la persona no está, y no se da cuenta que como producto no querido se está metiendo con la autoridad que Dios ha delegado, como pasa cuando opina acerca del papá. Porque el papá no está en la casa dibujado, o porque el papá es papá porque se enamoró de la mamá, sino que el papá tiene un rol en la familia que le dio Dios, y la autoridad que tiene el papá se la dio Dios. Y cuando la familia lo trasquila al padre de la casa, está pisoteando la autoridad de Dios, no lo ve. Y lo mismo pasa con la autoridad de la mamá. Cuando la mamá es trasquilada en su costado de autoridad, la familia no se da cuenta de lo que está haciendo, pero está pisoteando las flores con un criterio secular, totalmente secular, está entrando en campos sagrados, pero pisotea todo, ignorando, como esta cultura que compartimos está totalmente ciega en el campo espiritual. Esa ceguera tiene un correlato no querido, que es esta cuestión del pisoteo de la autoridad.
y la autoridad se pisotea cuando una persona maltrata su cuerpo y se olvida que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces esa persona está o hablando mal de su cuerpo, denigrándolo, o lo está maltratando con alimentos o con bebidas, o está maltratándolo por falta de baño o por falta de aseo, de perfume. Hay tantas maneras de maltratar y denigrar lo que Dios dio. Y bueno, y esto que estamos diciendo tiene un correlato en el campo de la sexualidad, porque la cultura que compartimos ya no tiene conciencia alguna de lo sagrado de la sexualidad, ha perdido todo contenido sagrado a la sexualidad. La pornografía está haciendo su trabajo todavía, y eso lo que trae es que desacraliza lo sagrado, y lo sagrado es lo que Dios dio, que el hombre no puede profanar sin consecuencias, que es que el Señor Jesús en el Sermón del Monte llegó a decir: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sacate el ojo. Esa es la palabra del Señor Jesús, sacate el ojo. No creo que ninguno de nosotros piense que el Señor Jesús está esperando que alguno de nosotros venga con un tapón. No veo eso, no creo que alguno lea el texto y diga: el Señor me dice que me saque el ojo, agarre un sacacorcho y... No creo que ninguno... No, la verdad que no. No creo que ningún lector en su juicio cabal entienda que el Señor Jesús dijo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, cortátela. No veo que ninguno de nosotros venga la semana que viene con muñón y lo exhiba como un valor diciendo el Evangelio en el Mateo 24, y yo soy muy obediente y acá estoy. No creo, no. Más bien pienso que todo lector sano de la Escritura entiende que el Señor está poniéndole límites a lo sagrado. Está diciendo: mira, hay cosas que no, con las cuales no juegues. Esto no. Muy bien. Nosotros nos toca caminar en una cultura que está ciega y pisotea todo, y cree que todas las cosas son como cada uno ve. No, como cada uno ve no, como cada uno lo siente. Eso, como cada uno lo siente. Y entonces yo siento así, y yo siento así, y a mí me parece así, y esa es la cultura que compartimos. En medio de esa cultura estamos. Nosotros somos luz en el mundo, sal de la tierra. Nosotros no somos la tierra, ni somos el mundo. No, nosotros no somos... No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos llamó de entre el mundo para conocer a Cristo, para conocer la verdad de la palabra, para conocerlo al Dios de la palabra. Y esta tarde vamos a entrar en la justicia. La justicia. Jesús comenzó su sermón en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, verso 33. El Señor Jesús dice: busquen primero, hagan como primera prioridad de sus vidas, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Ahí hay una directiva muy linda, fácil, muy al alcance de todos, que dice: no es como yo siento, no es como a mí me parece, no es mi medida, no es como me enseñó mi mamá, no es como aprendí en casa, no es porque soy italiano o porque soy ruso, no es porque en casa siempre se hizo, busquen primero el reino de los cielos y su estructura jurídica, su justicia, su organización judicial, sus leyes, sus normas, sus valores, su manera de medir lo que está bien y lo que está mal, su manera de medir lo bueno y lo malo, su manera de valorar lo lindo y lo feo. No mi manera, la del reino de los cielos, no es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me gusta.
Es lo que le gusta a Dios lo que tengo que buscar. Tengo que buscar primero no lo que a mí me sacia. No, tengo que buscar primero lo que lo sacia a Dios, lo que lo satisface al Señor, lo que Dios aprueba. Esto es un cambio de mente, como se entiende que es un milagro del Espíritu, ¿no es cierto que sí? Esto es la obra del Espíritu de Dios, que llama a personas y que llama a una persona que está preparada para justamente lo inverso, que la cultura lo tiene entrenado en pensar totalmente al revés y escucha la palabra de Dios. ¿De quién la escucha? Y la escucha de gente que está ungida por el Espíritu Santo, que habla la palabra de Dios. Porque hay que tener con qué pararse delante de una persona y decirle, mirá, no es así, no es como estás diciendo. Es primeramente el reino de los cielos y su justicia. Bueno, como todos que estamos caminando la calle, estamos todos los días en este desempeño de ayudar a quienes están cerca, a que no es a mi manera, sino es a la manera de Dios, y que no es como a mí me parece, sino es como le parece al Señor. Estamos todos los días en eso. Solo concluyo esto diciéndote, adelante, así, continúa por ahí. Es de esa manera, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Todo lo demás cae por añadidura. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios se ocupó de una forma muy elocuente a mostrar su justicia. Cuando arrancó con Adán y Eva, lo primero que Dios hizo con Adán y Eva fue hacer un pacto. Y a Adán y a Eva Dios le dio un acuerdo, justicia. Lo primero que Dios hizo con Adán y Eva fue establecer la justicia. Y uno va a decir, pero Dios lo amó a Adán y Eva. Sí, pero no tuvo tiempo de amarlo. Lo primero que hizo, al crearlos, los amaba. O sea, la creación fue una expresión del amor. Pero lo que Dios hizo para sostener el largo plazo del vínculo con Adán y Eva fue establecer su justicia. ¿Y cuál fue la justicia de Dios? La justicia fue un pacto. Y el pacto es, si querés vivir, no comas de ese árbol. De todo árbol del huerto pueden comer, ese no. El día que comas, morís. Un pacto. Si comes, morís. Movete, multiplicá, sé feliz, aprovechá, disfrutá. No hay ninguna historia. No hay restricción, hay libertad. Lo que la libertad que la justicia de Dios establece es una libertad que tiene una forma. Es una libertad con forma, no es una libertad ilimitada. No. El único ser que es digno de tener libertad ilimitada es Dios, porque Él es ilimitado, Él es eterno y Él tiene prerrogativas de soberano, eterno. Tiene libertad eterna, libertad todopoderosa, libertad omnisciente, libertad omnipresente, libertad. Dios tiene más libertad que nosotros. Sí. Dios tiene más libertad que vos y que yo. Sí. Que nosotros no tenemos toda la libertad. No. Que Dios nos creó con una libertad que tiene una forma. Sí. ¿Cuál es la libertad que tengo? Yo tengo libertad de correr. Sí, pero resulta que mi libertad tiene ciertos límites. Sí. Y yo tengo que vivir alrededor de los límites de mi libertad. Y sí, el cardiólogo me dice que más bien lo acepte, que tengo unos límites. Y yo tengo libertad de cada cosa en el orden de la vida. Le puedo poner un ejemplo en cada orden de la vida. Tengo libertad de hablar japonés. Tengo libertad, sí, pero un japonés me escucha decir la segunda palabra, me va a decir, mire, lo suyo está bueno en la cocina, pero para el japonés, de modo que yo no tengo libertad como Dios tiene. No, mis libertades son... Y si juntos estuviésemos por jugar un partido de ajedrez, lo primero que tendríamos que hacer es escuchar a un maestro de ajedrez que nos va a decir, mire, en los extremos del tablero hay 2 torres, y después hay 2 caballos, y después 2 alfiles, y en el medio está la reina y el rey. Delante hay una línea de peones.
Las torres no mueven igual que los peones y los alfiles tampoco igual que el caballo. El caballo tiene un movimiento caprichoso, que es un movimiento así, y el alfil va así. Y hay uno que va por los cuadrados negros y hay otro alfil que va por los cuadrados blancos. Y el que es el alfil blanco no puede cruzarse al negro. Pero entonces voy a decir, ¿pero tiene libertad? Sí tiene libertad, claro que tiene libertad, el alfil tiene libertad. Sí, pero resulta que no tiene una libertad ilimitada. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué me va a decir el maestro? Que enfrente suyo se va a sentar otro jugador con las piezas iguales que las suyas, que va a tener las pretensiones contrarias a las suyas. De modo que su libertad se va a ver a su vez restringida por las jugadas que va a hacer el jugador de enfrente, que le va a mover buscando comerle sus piezas. El que le coma más piezas al otro es el que gana el partido. Así que jueguen. Y cada jugador va a decir, ¿y tengo libertad de jugar? Sí. ¿Y cada jugador va a poner su mejor ciencia para jugar? Sí. ¿Cuántas horas podemos jugar? Un partido de ajedrez puede llevar... ¿Y el caballo puede saltar de cualquier modo? No. ¿Y el rey? Un casillero a la vez. ¿Y la reina? Así, así. ¿Pero el partido se juega? Sí. ¿Y bien? Sí. Entonces, ¿hay libertad? Sí. ¿Se ganó el partido? Sí. ¿Pero hay ley? ¿Hay justicia? Sí. Entonces, no hay libertad. No hay partido sin justicia. Si uno de los dos jugadores llega a decir, porque yo siento que mi caballo tiene que estar acá, lo cruza y lo pone en el lugar más caprichoso, su adversario se levanta inmediatamente del partido y dice para sí, yo rompo. Con vos no se puede jugar. Vos sos un tramposo. La justicia tiene una exigencia. Y la exigencia de la justicia es que es de una manera y no de otra. La justicia tiene una manera y no es otra. Pero sin justicia no podemos funcionar. A todos, yo les traje un ejemplo elitista del ajedrez, pero les puedo traer un ejemplo más popular del fútbol. Ninguno aceptaría concurrir a un partido, un clásico cualquiera, si no está seguro dónde está el arco donde se hace el gol del equipo propio y dónde está el arco que se hace el gol el equipo contrario. Y si en el medio del partido el juez, el árbitro, cobra un penal fuera del área, no veo que ninguno de la concurrencia vaya a aplaudirlo al árbitro diciendo, bien, no. Más bien va a decir, no, usted está haciendo trampa. No quieran imaginar qué pasaría si en el momento de patear el penal, el jugador que va a patear viene con una pelota de mitad de tamaño. Fue hasta el banco de suplentes, buscó una pelotita y la pone en el punto del penal para patear. No, eso es trampa. ¿Pero cómo? ¿No tiene libertad? ¿Pero él siente deseo de patear con una pelota más chica? No, es esa pelota y no es otra. El arco no se mueve, es así. Y no hay dos arqueros. No me pongo un segundo arquero, no, un arquero. No porque el defensor quiere ayudarlo al arquero porque el arquero se siente solo. No. Que el arquero no puede, no. La justicia tiene sus imperativos. La justicia tiene sus imperativos. Y nosotros como cultura dominante, como cultura, criticamos la justicia. Y hablamos acerca de la justicia y nos imaginamos muchas cosas, hasta el día que nos toca, por alguna razón, estar en contacto con la justicia. Ese día empezamos a reclamar todas las restricciones y las condiciones que hagan que la justicia sea ecuánime, que la justicia sea ciega, que la señora justicia tenga puesto el tapador de los ojos para no tener privilegios sobre el pobre y el rico, que no distinga entre el tiro libre que va a tener San Lorenzo de Almagro o Chacarita. Y está jugando el equipo débil contra el equipo más fuerte.
Y el equipo débil tiene mucha sensibilidad de ver que el árbitro no favorezca, no incline la cancha. No, somos muy exigentes con la justicia, muy exigentes. La justicia la tenemos todos los días cerquita, muy cerquita. Y todo el que está criando hijos y tiene hijos en edades escolar sabe por experiencia propia qué caro paga un papá cuando es injusto con un hijo. Cómo el hijo le hace saber sus reclamos de justicia. Cómo, y su hijo, aún con su mirada, necesita que el papá le explique, no, mira hijo, yo hice esto así por esto, y entonces el chico tiene que Bueno, del mismo modo ocurre con la justicia de Dios. En el primer momento que Dios hizo un pacto con Adán, en la Biblia Dios ha hecho al menos 6 otros pactos, 7 pactos en total. El pacto que Dios hizo más elocuente, bueno, me recuerdo ahora el segundo pacto que hizo en el Edén con Adán y Eva, que le dijo, vos vas a dar a luz con dolor, a tu esposo le va a pasar tal cosa, trabajarás. O sea, hay un segundo pacto ahí. Hay un pacto con Noé, que Dios hizo mediante el cual dijo que nunca más iba a destruir la tierra. Bueno, pero quiero seguir adelante. Y hay un pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí. Y es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le da la ley, el pacto, la justicia, la constitución de la nación de Israel. De un pueblo sometido en Egipto, a los pocos meses Dios lo había transformado en una nación, con una constitución. Y ese contenido de nación, Dios se lo dio a su pueblo por la justicia y lo consolidó, lo constituyó hasta el día de hoy. El pueblo hebreo está hasta el día de hoy, porque Dios le dio un carácter con su justicia. Y los 10 mandamientos y 613 otras ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo constituyen un cuerpo jurídico por el cual Dios quiso distinguir, separar, apartar a su pueblo de los demás pueblos. Lo que Dios hizo fue marcar a su pueblo distinto de los otros pueblos. Y en el Deuteronomio, en los últimos capítulos del Deuteronomio, resulta de lo más llamativo cómo Moisés, que ya estaba para morir, se despide del pueblo, les recuerda al pueblo que van a entrar a la tierra prometida, que él no va a entrar, que el pueblo sí va a entrar, y les dice, cuiden de obedecer la ley de Dios. No se aparten del patio judicial, del patio jurídico, del patio moral que Dios les dio. No se vayan de ahí, quédense adentro del patio, que dentro del patio tienen la bendición de Dios. Quédense, que Dios va a estar con ustedes. Quédense adentro. Y Moisés llega a ser tan sincero, que le dice, yo sé bien que ustedes van a volver a desobedecer. Como sus padres desobedecieron durante todo el tiempo que estuvieron caminando por el desierto, desobedecieron a pesar de que su ropa no se envejeció en 40 años, que sus pies no se ampollaron en 40 años caminando por el desierto, vieron la mano de Dios en la nube de fuego de noche, en la nube de protección de día, en el agua que Dios les proveyó. Cuando llegamos a Horeb y tenían sed, Dios dio agua de la peña para que tomen. Lo vieron a Dios en las codornices continuamente. Igual ustedes lo van a desobedecer porque tienen un problema de corazón. O sea, el llanto, el lamento en el último discurso de Moisés es muy grande en cuanto a ese deseo interior del humano pecador, hijo de Adán, por mover el caballo, en vez de así, decir, no, y si lo muevo así, a mí me gusta mover, a mí me gusta jugar al básquet, pero con pelota de rugby. Esa pelota ovalada al básquet y si agrandáramos el aro, y si lo bajáramos. ¿Usted nunca estuvo en una reunión entre 3 personas? Hay 4 opiniones. Compartimos una cultura,
que ha privatizado el juicio y se cree con derecho de opinar y medir las cosas de acuerdo a su mirada. Y hasta ahí estaríamos. El tema es que busca hacerlo prevalecer aún por sobre la palabra misma de Dios. Bueno, una vez que Dios le dio al pueblo hebreo la ley, lo que brota de la ley es que Dios quiso que su pueblo tenga un corazón justo. Dios quería que su pueblo fuera justo, que aprendiera de la norma de la ley a ser justo y a funcionar poniéndole equilibrio a la voluntad humana y que el papá y la mamá vivan una relación justa y que el papá no la ahogue a la mamá y la mamá no lo ahogue al papá, sino que haya equilibrio en casa y que los hijos crecieran en un clima justo, donde están establecidas las reglas del juego, donde la pelota es siempre la misma y el arco está ahí y la línea media ahí y la del costado ahí y el córner allá y el penal donde se patea ahí. ¿Y cuándo es gol? Cuando la pelota pasa por ahí. Justicia. Dios quiso eso. Una de las maneras que se expresa muy abiertamente son los profetas. Los profetas, Isaías, Jeremías, especialmente Oseas. Oseas es el profeta de los derechos. Y el profeta tiene un rezongo para decirle al pueblo de Israel. Y el rezongo que tiene es decir, ustedes han torcido el juicio. Tuercen las causas de los pobres. No atienden al desvalido, al débil. Y el débil, en lugar de ustedes hacer justicia con el débil, levantándolo al débil, suplementándolo al débil, dándole una nueva oportunidad al que fracasó, ustedes se aprovechan del débil, se aprovechan de la viuda. Ese era el reproche en pleno Antiguo Testamento. Y la manera de que los profetas hablaban con la gente, es decir, si ustedes no se arrepienten de esta manera injusta de valorar las relaciones entre ustedes y de tener esa idea de que si a mí viene un matón y me obliga a matarte, y yo te mato. Y porque si yo no te mato, me matan. Entonces yo te mato. No, porque vos estás diciendo en esa lógica muy impuesta hoy en día que tu sangre es mejor que la sangre del otro. Y eso no es verdad. De modo que si alguien te obliga a matar a otro, morí vos. Porque tu sangre es igual que la sangre del otro. Eso es justo. Somos todos iguales delante de Dios. Somos creación del Señor. No hay distinción social, no hay distinción de gordura, de flacura, de educación, de que nací en una casa más acomodada, una casa menos acomodada. No, eso es abominación delante de Dios. No le digas al rico, vení, sentate acá en el primer lugar, y le digas al pobre, quédate allá atrás de todo. Eso es el Señor Jesús en el Sermón del Monte. No hagas eso. No, eso afrenta a la justicia de Dios. Eso ataca el sistema jurídico del cielo. Dios nos ha creado a todos con dignidad por igual. Somos todos iguales delante de la ley sagrada de Dios. Y cuando el Señor Jesús habla de esto, el Señor Jesús dice, y por todos murió. Por todos. Y el Señor nos ama a todos por igual. Nadie va a escuchar en ningún lugar bajo el sol un mensaje tan justo como el que va a escuchar, que brota de la entraña del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que establece que Dios tiene deseo de que su pueblo aprenda a no robar, pero no a no robar por el hecho de robar, no, es por el daño que le estás haciendo al otro. Vos no podés aprovecharte de que estaba la puerta abierta o que él estaba distraído.
o que él tenía un dinero que no tenés cómo justificarlo, no podés acostarte con su mujer. La estás traicionando de una manera escandalosa, no es que mal. O sea, la justicia que Dios tiene en la cabeza no está mirando el acto primario, sino que está mirando la consecuencia social del acto. Y los 10 mandamientos son todos mandamientos que tienen un contenido de justicia. Si no, quédate acá. No codicies la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. No tenés derecho, es de él. No tenés cómo justificar que tu corazón se mueva a mirar como para vos lo que es propiedad de él. No hagas eso. Dios piensa así. Nosotros estamos metidos en una cultura que ha transgredido la justicia de una manera total. Ya no tenemos confianza ni en los jueces de Comodoro Pi. No nos queda nada. De modo que no me extraña que lo que estoy hablando en esta tarde esté haciéndote ruido la cabeza. Estoy seguro que te está haciendo ruido. Porque tenemos tan embebido este concepto de justicia privatizada que yo juzgo a mi manera y a mi medida y como lo siento, que estamos hablando de un hecho que lo puede esclarecer el Espíritu Santo que está presente aquí y anhela abrirnos el entendimiento para que entendamos cómo mira Dios, cómo valora Dios. Dios valora como para buscar una actitud nueva en nuestro corazón, que sea parecida, comparable, similar, atribuible al Dios justo, que es justo por los siglos de los siglos. Es en este contexto que Dios mandó al Señor Jesús al mundo. Es en este contexto. Porque el gran problema que tiene la justicia santa de Dios es un dilema que lo quiero presentar de una forma en pocas palabras, pero necesito que me prestes mucha atención. El dilema que tiene la justicia de Dios es que ¿cómo hace Dios, que es justo y que es santo, para continuar siendo santo y aceptar o perdonar a un injusto? Este es el quid de la cuestión. Mire, tal quid es que quiero pedir que hagamos un alto y vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine por su Espíritu para entender la verdad. En este momento, este pasito que vamos a dar ahora. Señor, gracias que estás acá y te damos gracias por tu palabra, por la belleza de tu palabra, por lo vasto de tu palabra. Te rogamos que nos des la concentración que necesitamos como para que se haga luz. Ilumínanos, Señor. Te rogamos que nos concedas comprender el corazón de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El asunto es ¿cómo hace Dios, que es justo, que es santo, para aceptar en una relación de vínculo lo que es también decir perdonar, lo que es decir no reprochar más el pecado del otro, no traer más a la memoria asuntos del pasado, perdonar, borrar la cuenta, limpiar la cuenta, terminar la cuenta? ¿Cómo hace Dios para que es santo entrar en contacto con un injusto y él continuar siendo justo? ¿Cómo se salda ese asunto? Durante todo el Antiguo Testamento, Dios le dio a Moisés un procedimiento de expiación de los pecados, por medio del cual los israelitas mataban
derramaban sangre inocente de un cordero o de una paloma para que muriera en lugar del ofensor. Quien ofende a Dios puede ir al templo, confesarse y llevar un animal que va a morir, va a derramar sangre en lugar de él. Todo el Antiguo Testamento tuvo esa práctica mediante la cual todo el pueblo de Israel tuvo muy en claro que necesitaba purificar el alma, necesitaba ser puro, purificarse. Claro, en una cultura como nosotros compartimos, que ha privatizado el juicio, es muy contracultural recordarnos que delante de la santidad de Dios necesitamos arrepentirnos, que nuestros pecados son lavables en la sangre de Jesús previo arrepentimiento, que no hay cómo blanquear nuestras cuentas delante de Dios, al cual no podemos engañar si no le confesamos con nuestras palabras lo que Él ya vio, lo que Dios ya vio. No es que cuando confesamos lo estamos informando de algo que el Señor no vio antes. No, Dios ya lo vio. Lo que el Señor está queriendo de nuestras confesiones es que nosotros nos allanemos a aceptar que hemos pecado con este contenido, que nuestra confesión necesita coincidir con el registro que el cielo ya tiene de nuestras conductas cuando nadie nos ve, que ninguno de nosotros lo va a engañar a Dios, en ningún caso, que nadie va a poder simular o va a poder caretear un vínculo, no va a poder, no está hablando con otro al cual le puede ocultar la mitad de la vida. No puede tener una doble familia. Dios lo vio desde el primer día. No el primer día lo vio cuando fue a la otra familia. No, lo vio cuando tuvo la intención de tener una segunda familia. De modo que cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, lo presenta al Señor Jesús como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la presentación. Arrepiéntanse porque viene el reino de los cielos. Y cuando lo ve al Señor Jesús dice, este es el sumum de todos los sacrificios que se produjeron en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor es el resumen total, absoluto de todo posible. Este es el Cordero todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Es el Cordero de Dios. El Cordero que murió en el Antiguo Testamento era un pequeño sacrificio, figura de esto. Ahora viene, el Señor Jesús es el Cordero de Dios que viene a morir una muerte que no es para Él, es una muerte sustitutoria. Y con el propósito de que quede la Escritura bien, lo que estoy diciendo quede bien engrampado, bien atado a la palabra de Dios, quiero invitarte a leer con toda calma un versículo de Romanos, el capítulo 3. Es Romanos 3. El versículo es el 26, pero si entramos en el 23 nos va a ayudar. 3:23 nos va a ayudar. Adelante, el que lo tenga puede leerlo. Así es un buen tono de voz ese. Adelante. Por cuanto todos pecaron, bajo el punto de vista de la justicia de Dios, no hay justo, no hay uno. Esto es lo que viene diciendo Romanos, todos pecaron. Y versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hasta aquí nomás. Este texto, por supuesto que hace falta que vos en casa le pegues una buena repasada, porque no alcanza con esta sobrevolada que vamos a hacer acá. Pero acá el apóstol Pablo está poniendo bien en claro que Dios tiene la intención de mostrar que aceptando a un injusto, perdonando a un injusto, llamando justo a un injusto, tratando como justo a un injusto, Él puede continuar siendo justo. Y el argumento, la manera que el apóstol Pablo nos lo explica es mediante la obra consumada por el Señor Jesús. Porque ahora encontramos aquí la relación que hay entre la justicia y el perdón. En la contraparte, la justicia y la condenación. Sí, es la contraparte. Nuestra mirada esta tarde va a ser entre la justicia y el perdón. ¿Por qué? Lo dice ahí. Verso 24 dice, siendo justificados gratis. Bueno, la palabra justificado es una palabra de orden judicial. Justi es un fallo de un juez. Justi es una sentencia. Justificado. Soy absuelto, justificado. No, soy condenado. Esa es la alternativa que tengo delante de un juez. Salgo justificado, salgo condenado. Y la palabra que las Escrituras usan en el Nuevo Testamento para hablar de este asunto es la palabra justificación. Y es justificación por la fe. ¿Por qué es por la fe? Porque siendo justificados gratis, gratuitamente, lo dice Pablo acá. ¿Por qué gratis? Porque no hay humano alguno que pueda añadir nada para merecerse la justicia de Dios. No tenemos cómo participar de nuestra justificación. Bueno, todos los que ya tenemos algunos años hemos tenido contacto con otras miradas religiosas que le imponen a las personas disciplinas para alcanzar la gracia de Dios. Y está aquel que hace buenas obras para merecer la gracia de Dios. O aquel que hace oraciones mirando para un determinado lugar para mejorar su situación delante de Dios. Y hasta se nos filtra a nosotros la idea de que hacemos para estar mejor delante de Dios. Y eso es contrario a lo que dice la palabra, que la palabra dice que nuestra justificación es una justificación gratuita, por gracia. Se trata de una palabra que usamos mucho, pero la gracia tiene contenidos propios que viene bien recordar. La gracia no se merece, porque si yo la merezco, en el momento que me la merezco ya dejó de ser gracia, me la gané. Si yo me la gané, entonces ya no es gracia. Si yo voy a trabajar y tengo un día de salario y me pagan el salario, ahí no hay gracia. No es gracia, me la gané. La gracia es inmerecida. No pude aportarme como para merecer que... No, al contrario, es porque me porto mal que la gracia de Dios se hace más grande para conmigo. Me siento más contento, más endeudado con Dios cuando me entero que yo no puedo por las mías. Y lo amo más cuando veo lo que me amó. Y me consagro más cuando entiendo que yo no podía, que yo nunca hubiera podido.
lo sirvo más desinteresadamente cuando entiendo la grandeza de la obra de amor que tuvo para conmigo, que no sin merecerlo, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, es por gracia, es un regalo de gracia, que es un regalo que se tropieza con nuestro orgullo, que dice, no, yo tengo que hacer algo, no puede ser que me llegue a todo gratis, y no puede ser que estemos hablando de perdón de mis pecados, de la limpieza de mi conciencia, de la solución moral de mi vida. No puede venirme gratis, esto es lo más importante que tengo, no tengo nada más valioso, ni nada más caro que lo que yo soy interiormente, el mayor valor de mi vida, y resulta que Dios me lo ofrece gratis. No lo puedo aceptar. Bueno, yo quiero recordarnos que la mayor frontera que necesita cruzar la palabra de Dios es la frontera de nuestro orgullo, del orgullo humano, que no quiere enterarse de que Dios lo ama como para perdonarle todo su pecado a cambio de nada. Claro, que Dios nos perdona todos nuestros pecados a cambio de nada, para mí. Pero a cambio de la vida de Jesucristo para Él. Es gratis para mí, es gratis para vos, pero para el cielo fue de un costo inconmensurable. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios murió por nuestros pecados en la persona del Señor Jesús. Él cargó sobre su cuerpo nuestra maldad. De modo que Dios puede recibirme y continuar siendo justo porque hubo alguien inocente que pagó toda mi deuda. De modo que efectivamente Dios continúa siendo santo al perdonarme, porque me perdona por gracia a consecuencia de la obra que hizo el Señor Jesús. Si el Señor Jesús no hubiera muerto, no hubiera cómo perdonarme. El Señor me perdona porque Cristo murió en mi lugar. Y el Señor es santo, totalmente santo, porque satisfizo a satisfacción todo el reclamo de su justicia. Porque el Señor cargó sobre el Señor Jesús el peso de la justicia divina, al extremo de que el Señor Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo desampara al Señor Jesús para ampararme a mí, para amparar a cada uno de los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Salvador, sí, Salvador. Salvador, claro que Salvador. Es Salvador, porque no hay quien nos salve de la condenación que merecemos por lo que hemos hecho. Porque no hay quien nos salve, no tenemos fuerza para salvarnos nosotros solos. Ninguno de nosotros puede salvarse. La justicia de Dios nos condena. O Jesucristo nos salva. La justicia de Dios parte la historia a la mitad y ha de distinguir el cielo del infierno. Es el carácter justo de Dios el que al día de hoy está partiendo la vida de las personas entre bendición y maldición. Hay personas que viven la vida diariamente en maldición. Están caminando diariamente bajo la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el capítulo 1 de Romanos. Hay personas que andan por la calle, ni saben, funcionan como si estuvieran en Disneylandia, pero sus pasos están bajo el peso de la ira de Dios. Están acumulando ira para el día de la ira. Y hay quienes están distraídos como en los días de Noé. Mientras Noé hacía el arca, la gente funcionaba como si tal cosa, hasta que un día los familiares de Noé entraron, los animales entraron, y Dios cerró la puerta. Y Dios estableció su justicia. Toda la justicia de Dios se puso en marcha, no hubo cómo pararla, no hubo cómo pararla. Quiero terminar diciendo que
la justicia de Dios, cualquier justicia, la justicia pelada, la justicia pelada no perdona. Si usted cruza un semáforo en rojo, la justicia no perdona. Usted va a ir al juez y el juez le va a cobrar la multa y usted va a pagar. No tiene cómo, porque el juez no tiene cómo perdonarlo. Porque si el juez lo perdona, está violando su rol. Usted lo va a sobornar al juez, o sea, la justicia no perdona. Y eso lo tenemos que entender. La justicia no perdona. La justicia no perdona. Si usted mata, mató, ya está. Usted dígame que usted es una persona buenísima. Si usted robó una vez. Sí, no, pero la única vez que robé, sí. 20 años de cárcel. La justicia no perdona. Una vez, sí, suficiente, una vez. La justicia no perdona. Tengo acá a Ricardo, que es comisario, retirado ya, y sabe, me dice así, es así. La justicia no perdona. La justicia no perdona. Dice, no levantes falso testimonio contra tu prójimo, no lo hagas. ¿Y quién no? ¿Quién una vez? La justicia no perdona. El registro que Dios tiene en nuestra contra es escandaloso. El registro que Dios tendría, si no fuera por la sangre de Jesús en nuestra contra, es escandaloso. Lo vamos a ver mañana a la mañana, cuando el Señor Jesús venga y juzgue a este mundo con su justicia y ponga en el escenario los recursos que Dios tiene, el omnisciente Dios, para condenar con justicia. Las Escrituras dicen que no va a haber uno que pase por el juzgado de Dios y diga, me juzgó injustamente. A mí me parece, porque las pruebas que Dios tiene, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, tiene cómo recolectar pruebas. Y el juez que nos ha de juzgar tiene una característica única, agregar un nuevo contenido a nuestra gratitud y decir, Señor, te doy gracias que no te tengo en contra. Vos no sos un juez que me está acusando. Me has perdonado gratuitamente por la mera confesión de mis pecados. Me he confesado pecador. Te he hablado la verdad. Hemos aclarado y la justicia está asociada con el perdón. Está asociada con el perdón. Perdonar es separar la culpa del culpable. De modo que el Señor ya no se acuerda más de nuestras rebeliones. Nos trata como justos. Se vincula con nosotros como si fuéramos santos. Nos llama, las Escrituras nos llaman justos, nos llaman santos. Y quiere que entre nosotros nos tratemos como santos y nos miremos con limpieza de corazón y nos tratemos con justicia y que funcionemos en una comunidad donde se ejercita la justicia y donde se disciplina, se educa al injusto y se lo enseña a no ser injusto y a poder equilibrar las situaciones de vida de las personas de modo que haya igualdad, que haya libertad, que haya igualdad, que haya fraternidad en casa. El amor de los hermanos es un igualador social extraordinario, extraordinario. Si usted no lo miró, por favor, deténgase en su caminar ligero y observe el funcionamiento de una comunidad como la Iglesia del Encuentro. Y usted se va a encontrar la tarea extraordinaria que se vive como natural dentro del pueblo del Señor. Es una maravilla únicamente atribuible a la palabra de Dios obrando en el corazón de cada uno, que va entendiendo la palabra. Dice, yo esto que dije no lo puedo volver a decir. Y esta actitud que tuve inmadura, no, eso no puedo hacer. Tengo que volver a pedir perdón y tengo que aprender a decir esto y tengo que aprender a servir y me tengo que poner a trabajar y no me puedo hacer servir y tengo que dedicarme a los demás. Es un aprendizaje extraordinario. En palabras más breves, en público decimos lo que Pablo a los Efesios decía, hasta que Cristo sea formado por la fe en nuestros corazones. Querido hermano, si Cristo formado en el corazón de él y en el corazón de ella y en el corazón de ella y en el corazón de ella, nos vamos pareciendo. Y aunque ella tiene
10 años menos que yo y él tiene 8 años menos que yo, nos vamos pareciendo. Y aunque él nació en Japón y ella nació en Catamarca, nos vamos pareciendo porque el Señor vive en nuestras vidas. Y se produce el fenómeno que Dios quería en el Antiguo Testamento, que es que su pueblo sea justo, viva en justicia. Que Dios les bendiga.